Hola. Bueno, acá tenemos que seguir un horario que nos parece muy bien. Siempre los marcos funcionan mejor cuando los usamos, así que hay que marcar en horario y por eso le vamos a dar inicio a esta conversación. Me presento, mi nombre es María Claudia Albornoz, me dicen La Negra Albornoz, soy de un movimiento social que es La Poderosa, que seguramente los que son de Argentina, las que son de Argentina, lo conocen como, también conocen a La Garganta Poderosa, que es el medio de comunicación que nos sirve como herramienta para llegar a todos lados. Bueno, es un placer enorme estar hoy acá. Agradezco infinitamente este privilegio de estar junto a alguien que piensa la salud pública de la manera que lo piensa entonces Luis Eugenio de Sousa. ¿De Sousa es o Sousa? De Sousa. Y propiciar una conversación me parece sumamente importante. Él es profesor de la Universidad de Bahía y es el presidente entonces el presidente de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública. ¡Wow! Un montón. Me parece que podemos aprender muchísimo. Yo voy a aprender mucho de él y de ustedes. Así que, nada, yo me acordaba, soy psicóloga social también, soy trabajadora de salud en mi ciudad, que es la ciudad de Santa Fe, en mi barrio que se llama Barrio Chalet, es un barrio popular. Y me acuerdo cuando fui a un hospital psiquiátrico a hacer una observación en psicología social y me senté a mirar cómo las personas que estaban internadas en ese psiquiátrico deambulaban hace muchos años atrás, estoy hablando 25, 30 años atrás. Y había un cartel que hablaba de Ramón Carrillo. Yo no sabía quién era Ramón Carrillo en ese momento. Y cuando leí la frase, que no me acuerdo entera, pero decía algo así como que la pobreza y la miseria al lado de otros virus son como las grandes causas. Y me parece que entonces propiciar esta charla con Luis va a ser fundamental para entender entonces algo que él habla mucho, porque yo lo estuve escuchando para ver quién era, habla de equidad, equidad, dicen los brasileros, equidad. Y por eso preguntarle cómo se trabaja desde la salud pública pensando las prioridades, porque si pensamos en equidad necesitamos pensar en las desigualdades. Las desigualdades que viven los pueblos en Latinoamérica son muy importantes y cómo se aborda la salud. Desde ahí me parece que podría ser una gran conversación que tengamos. Gracias. Muchas gracias. Un honor, muy contento de dividir esta charla con Negra, una trabajadora de salud, encargada de movimentos populares. Decía que durante la pandemia, me decía ella, la importancia de la movilización comunitaria aquí, y diría el mismo en Brasil, mi país, en que si no fuera la organización autónoma de las comunidades, la tragedia habría sido peor do que de hecho fue. Entonces, es un honor, agradecer mucho a Lê, a Arnaldo, a la organización del Congreso por la invitación. Yo hubo la oportunidad de leer en el Congreso Mundial de Salud Pública que hemos tenido hace 3 semanas en Roma, una declaración final que creo que me gustaría mucho de compartir con vosotros esta declaración. Espero que mi portuñol sea comprensible. Una vez hablando aquí con colegas de Argentina, al fin de la charla me dijeron que no sabían cómo era fácil comprender el portugués. Entonces estoy muy contento porque podrán comprender de todo modo. Un mundo en conturbación, oportunidades para enfocarse en la salud pública fue el tema del Congreso Mundial y el tema de esta charla que les quiero presentar ahora. La aparición de un nuevo coronavirus en 2019 ha cambiado nuestro mundo de formas que poco podrían haber imaginado. Pronto se extendería a casi todas las partes del mundo. Millones morirían, la vida cotidiana se detendría y los gobiernos tomarían medidas antes inimaginables. Estos eventos revirtieron las mejoras de larga data en la salud global, impactando de manera desproporcionada a aquellos que ya estaban en desventaja. La pandemia de COVID-19 es solo una manifestación de lo que se ha descrito como una sindemia. Múltiples fenômenos interconectados planeiam
plantean amenazas sin precedentes para la salud en todo el mundo. El calentamiento global está cambiando nuestro mundo, creando escassez de água, expandindo os desertos e provocando fenômenos meteorológicos extremos, cada vez mais frequentes, como huracanes, olas de calor e inundações. Os conflitos e as guerras, a menudo impulsados por la búsqueda del control de valiosos recursos naturais e desarrollos geopolíticos mais amplios, estão devastando comunidades inteiras. A escassez e a insegurança alimentar resultantes, o desplazamento de populações e a perda de biodiversidade criam as condições ideais para que surjam e se propaguem novos micro-organismos. Por primeira vez na história, a atividade humana ameaça a supervivência de nossa espécie e de todas as outras. A pandemia de Covid-19 arrojou luz sobre as profundas fracturas que han debilitado a nossas sociedades. Sempre há os listos para explotar uma crise, os especuladores, os funcionários corruptos e os vendedores de desinformação. Si bien la mayoría de los políticos y los medios celebran los signos de una creciente riqueza, ignoran a los que se quedan atrás. Las personas que a menudo são efetivamente invisíveis, que levam vidas precárias, com muitos grupos definidos por seu gênero, idade, sexualidade, etnia ou status migratório, quedam incapazes de fazer valer os direitos que creíamos universais. A pandemia revelou muitas debilidades institucionais. Isso foi especialmente claro em los acordos comerciais e financeiros globais, como o TRIPS, que protegem os monopólios de patente e deixam a muitos países do sul global incapazes de beneficiar-se de inovações como as vacunas recentemente desenvolvidas. O aumento de la difusão durante a pandemia de notícias falsas, informação errônea e desinformação relacionadas com a saúde impactaram negativamente a saúde mental das pessoas, aumentaram as dúvidas sobre as vacunas e retrasaram a prestação de atenção médica. Nosso mundo está em crise. Sin embargo, há oportunidades. A comunidade científica estuvo à altura do desafio, trabalhando por encima dessas divisões para abordar os problemas de saúde e bem-estar. Os trabalhadores de saúde pública brindaram orientação sobre as medidas preventivas e compartilharam informação sobre como responder à pandemia. Se implementaram sistemas de vigilância e rastreio de contactos de alta qualidade, com sequenciação genômica que nos permitiu rastrear a pandemia em tempo real. Os ensaios clínicos passaram do desenho ao recrutamento em questões de dias, proporcionando evidência vital sobre o que funcionou e o que não. Se desenvolveram vacunas inovadoras em tempo recorde. Os trabalhadores da saúde, que a menudo lutavam contra a enfermidade e o agotamento, redesenharam os modelos de atenção, mientras que muitos outros trabalhadores essenciais da educação, da atenção social, da logística, encontraram novas formas de trabalhar. Essas oportunidades e a esperança que oferecem devem ser reconhecidas por la comunidade mundial de la saúde pública para buscar o melhor futuro para todos. Em primeiro lugar, a crise se nos ha recordado a importância de promover a equidade. Como profissionais de saúde pública, sabemos que as iniquidades hacen mal a la saúde e é nosso papel dar voz a los pobres, marginalizados e discriminados. Em segundo lugar, vemos que a ação é urgente. Há señales de que estamos chegando a pontos de inflexão, tanto em la vulnerabilidade a la rápida transmissão global de enfermidades infecciosas, como em los impactos de la crise climática que se manifestam em el derretimento de los casquetes polares e em el risco de pérdida de bosques tropicales. Simplesmente não podemos retrasar-nos. Como humanidade, devemos desenvolver novas relações e formas de trabalhar entre nós outros e com os animais e as plantas, com quienes compartimos este pequeno e vulnerável planeta.
relaciones que se basen en nuestra dependencia mutua y creen soluciones equitativas y sostenibles para las generaciones futuras. En tercer lugar, hemos visto cómo, incluso en las crisis más severas, no todos están del mismo lado. Muchos de nuestros problemas actuales surgen del ejercicio del poder que poseen ciertos grupos económicos y políticos. Esses grupos han trabajado para mantener un sistema de gobierno global debilitado. La comunidad de salud pública no puede cerrar en la lucha para exponer y contrarrestar a quienes usan su poder para amenazar la salud. En cuarto lugar, se nos ha recordado la importancia de la paz, que es un requisito fundamental para la salud. La escala del sufrimiento humano creado por los conflictos contemporáneos deben conducir a un nuevo orden internacional que pueda hacer que los agresores sean responsabilizados y a prevenir futuras disputas. Eso es más importante que nunca, ya que algunos países revierten el progreso anterior en la reducción de la amenaza nuclear. En quinto lugar, devemos aprovechar al máximo las oportunidades que presenta el progreso científico. Estos incluem avanços em la tecnologia para medidas preventivas, vacunas, tratamentos e a revolução digital, com seu alcance para novos enfoques, para recopilar, sintetizar e usar dados, ao tempo que se garantizam as salvaguardas necessárias para prevenir o abuso que pode conduzir à la iatrogenia, violação da privacidade e desinformação. E agora, com a inteligência artificial, as ameaças à própria democracia. Em sexto lugar, devemos contrarrestar a informação falsa sobre a saúde e seus determinantes. Os efeitos da infodemia sobre a saúde podem contrarrestar-se desenvolvendo-se políticas legais, creando e promovendo campanhas de conscientização, melhorando o conteúdo relacionado com a saúde em los medios massivos e aumentando a alfabetização digital e de saúde das pessoas. Em sétimo lugar, queremos subrayar o papel básico de los promotores de la saúde. Temos aqui uma companheira. Para lograr a meta de la saúde em e para todas as políticas como parte del indispensável abordaje interdisciplinario e multisectorial. Tenemos especial consideração por la construção de entornos físicos e sociais que protejam e promuevam a saúde para ter comportamentos saludáveis, vivendas saludáveis e seguras e garantizar um acesso adequado à atenção à saúde. Finalmente, a natureza sindêmica de las crises de saúde contemporâneas exige que nós, como trabalhadores da saúde pública, trabalhemos juntos em todos os setores, buscando oportunidades para obter benefícios onde todos ganham. Só assim alcançaremos os objetivos de desenvolvimento sustentável, que são essenciais para nossa supervivência. Já seja a nível mundial, nacional ou local, a comunidade de saúde pública se ha dedicado intensamente a abordar os problemas de saúde e a luta contra a pandemia de Covid-19. Foi um exemplo dessa dedicação. Em los serviços de saúde, os trabalhadores da saúde pública orientaram as medidas de proteção e prevenção. Em universidades e centros de investigação, formaram pessoas e produziram conhecimentos essenciais para superar a crítica situação. Em organizações não governamentais, os trabalhadores da saúde pública mobilizaram a los cidadãos e cidadãs a favor do direito universal à saúde e abogaram por la equidade. Em todas partes, somos conscientes de que a saúde pública não pode ser sino política. Oportunidades e momentos como este primeiro Congresso Internacional de Saúde Pública de Argentina permitem que os profissionais de saúde pública compartam experiências e conhecimentos, ressaltem os aprendizajes e os avanços logrados, documentem as novas competências que necessitam desenvolver e enfoquem as lições aprendidas para o futuro. Además, há tanto em juego que, não há dúvida,
intensificaremos nuestros esfuerzos para proteger las personas y el planeta mediante la investigación, la educación y la práctica de la salud pública para la promoción de la paz, el desarrollo sostenible y equitativo que harán posible la salud para todos. Muchas gracias. Bueno, me parece impresionante lo que acaba de leer porque es lo que hablamos en un ratito sin conocernos al respecto del rol de los trabajadores de salud y las trabajadoras de salud, sobre todo en pandemia, en donde aprendimos muchas cosas de golpe. Aprendimos a tener otra organización en la urgencia y lo hicimos realmente muy rápido, por eso no tenemos que contar más muertos en la pandemia. Pero también nos parece muy importante, y yo estoy ahora no solamente como trabajadora de salud, sino del lado de la comunidad, porque la comunidad organizada también pudo dar respuestas, ¿no? Siempre junto a los equipos de salud, porque si no es muy difícil trabajar desde la comunidad sin equipos que nos estén apoyando o que podamos realizar acciones en conjunto. Y esto que te decía, ¿no?, sobre la igualdad, la equidad, ¿cómo llegamos a esa equidad? Porque nosotras venimos entendiendo, por ejemplo, que en los barrios populares la falta de urbanización también nos provoca problemas en la salud y por eso tenemos que ir discutiendo ambas cosas a la vez, ¿no? La salud comunitaria la entendemos como una salida. ¿Cómo lo ves vos? La salud comunitaria entendiendo equipos de salud trabajando con la comunidad mancomunadamente, ¿no? Sí, sin duda, me parece central el trabajo de las comunidades, el trabajo de los profesionales de la salud junto a las comunidades. Como he dicho, durante la pandemia se multiplicaron las experiencias de este tipo de trabajo. La organización autónoma de comunidades, como en la ciudad de São Paulo, la comunidad que es muy conocida, porque muy cerca del centro económico de la ciudad, pero una comunidad muy pobre que se llama Paraisópolis. Y ahí hubo un movimiento de solidaridad muy intenso entre los profesionales. Claro que eso el gran reto, me parece, es de asociar la lucha cotidiana por la supervivencia a través de la solidaridad con la lucha por un proyecto político de transformación. Quizás el momento que vivimos ahora sea un momento en que hace falta un proyecto de transformación global que sirva de guía, de orientación para articulación de las luchas políticas. El pueblo en todas las partes resiste y las luchas son muchas y se multiplican en todas las partes. Las personas pobres, las personas negras, las mujeres, todo el movimiento en torno de los movimientos ecológicos, el medio ambiente. No hay duda que la resistencia está presente y es fuerte, pero lo que vemos es una especie de fragmentación de las comunidades, de fragmentación de las luchas políticas. Y quizás eso sea resultado vemos pelo menos 40 años de un proceso de neoliberalismo que impactó no solamente la economía, pero también las individualidades, las personas que creen que son responsables y culpables por todo lo que se pasa en su vida, sin ser capaces de ver todo. Me llama atención cuando veo en las calles de mi ciudad, en Salvador de Bahía, personas con plaquetas diciendo, yo quiero ser emprendedor, dame un poco de dinero para que yo pueda emprender. Es como si hayan introyectado, incorporado en su discurso, explicación de sus problemas económicos como si fuera su fracaso personal, individual, y que la salida es individual también. Entonces, ese proceso de avance al nivel ideológico de los valores que promovió el neoliberalismo desde los años 80 ha impactado fuertemente la capacidad de resistencia de los movimientos de trabajo de las comunidades y de la salud. Yo tuve una experiencia como autoridad municipal de salud de mi ciudad hace algunos años, en que tenía encuentros con trabajadores de salud, trabajadores comunitarios de salud, agentes comunitarios de salud, como decimos en Brasil, en que el sindicato de esos trabajadores venía a
a dizer que queriam se transformar em funcionários públicos, porque como trabalhadores comunitários trabalhavam demais. Então, os funcionários públicos poderiam ter uma vida mais tranquila, não precisa... Mira, é uma completa inversão do que se passa neste tipo de movimento. Creio que os salubristas, os profissionais de saúde, os trabalhadores de saúde têm uma responsabilidade muito grande, porque não sabem que não serão capazes de realizar-se como profissionais, de cambiar a situação se quedam aislados, trabalhando solamente em seus setores ou tentando resolver individualmente ou em pequenos grupos os problemas. Por la saúde coletiva, a possibilidade de articular os movimentos contra as desigualdades ou as iniquidades, significa aquelas desigualdades que são innecessárias, que são injustas, mas articular a luta por a igualdade com a luta, como dizia Rosana um pouco mais temprano aqui, com a luta por el respeito às diferenças, é o grande desafio que creio que temos hoje para poder avançar nessa articulação das comunidades com a saúde pública e aí sim contribuir a desenhar um projeto de transformação que seja estratégico. Desculpa se me alonguei. Sí, yo soy agente comunitaria, ¿no? En mi barrio, vivo en mi barrio hace 58 años y trabajo en mi centro de salud, un centro de salud que peleamos, luchamos para que se haga en el barrio, para que se levante en el barrio. Entonces, bueno, lo que decís me parece tan familiar y es una lucha muy compleja, ¿no? Porque las comunidades luchan en contra de las desigualdades, las comunidades empobrecidas, ¿no? Luchamos contra las desigualdades y muchas veces no encontramos del otro lado alguien que acoja esa lucha, que la entienda y que nos ayude a organizarla, porque la lucha desorganizada nos sirve. Nosotras pensamos comunitaria, nosotras y nosotros pensamos, los villeros y las villeras, pensamos en forma comunitaria, o al menos intentamos, no todas y todos, pero una parte tiene conciencia de clase, entonces al tener conciencia de clase obviamente no te va a seducir el neoliberalismo, sino que podés estar plantada desde otro lugar. Y en esto de que la salud pública como un derecho y como un aspecto de la política, ¿no? Porque así es como lo tenemos que empezar a entender, ¿no? Como una posición política, la salud pública, que vemos que en Latinoamérica no todos los pueblos lo han logrado, tener el acceso a la salud gratuita, tener esa posibilidad. ¿Cómo ves hoy el universo de Latinoamérica en función a esta lucha, ¿no? A procurarnos entonces una salud pública para los pueblos, para todos los pueblos? América Latina tiene sido un espacio de experimentación de variadas políticas. Y vemos en Chile y Colombia especialmente proyectos muy radicales de privatización. Me recuerdo hace 23 años, en el año 2000, un estudio coordinado por la Organización Mundial de Salud ha escogido, ha medido la performance, el desempeño de los sistemas de salud de diferentes partes del mundo. La Francia fue el primer país con mejor sistema. De la región de las Américas fue Colombia, que acababa de venir de un proceso de transformación. 20 años después lo que vemos, una crisis enorme en nuestro país hermano de Colombia. La privatización llevó al aumento de gasto enorme, especialmente directamente del bolsillo, con aumento de las desigualdades de acceso. Entonces, un proyecto claramente fracasado que se pasó. Por otro lado, lo que vemos es que como fruto de ese fracaso, conceptos que eran originariamente de los movimientos de reforma sanitaria, de la medicina social, de la salud colectiva, movimiento de universalización, a favor de la universalización de la salud, conceptos muy bien elaborados son como que cooptados por los mismos promotores del proceso de privatización para decir que no,
nós temos a solução para a crise que foi criada ou empeorada por eles mesmos. A ideia que discutimos mais temprano aqui com o professor Jair Nilson, a ideia de cobertura universal. A ideia de cobertura universal foi uma ideia sempre muito cara a nós outros, a los militantes de la salud universal, entendendo que há que ter cobertura universal. Pero esse conceito é reinterpretado por los ideólogos do Banco Mundial para dizer que não importa quem vai oferecer, se tem um plano de saúde privado que te cobre solamente a emergência, já tem cobertura. Não importa o caráter do acesso à cobertura. Então, mira que em certo modo, esta incorporação dos conceitos originários da transformação do sistema de saúde, de los militantes, são incorporados por outros porque reconhecem que nosso projeto é mais potente, mas, obviamente, lo cambiam, lo integram a sua agenda, que é claramente do avanço, não somente da privatização, mas do que se chama da financiarização. El sector de salud es un sector de acumulación de capital, que siempre fue, ahora más que nunca, solo que el capital ha cambiado su menos interés en la producción o en el comercio de bienes y de productos. Lo que interesa é o jogo financeiro que está por detrás. Temos, não sei se passa na Argentina, mas em Brasil há um processo de oligopolização de todos os serviços hospitalares, laboratoriais, de produção de insumos, de distribuição. São grandes companhias internacionais que compram os hospitais, os laboratórios clínicos, de imagem, de tudo isso. E para esses grandes investidores, tanto investem em serviços de saúde, como investem em serviços de educação, também no caso de universidades e agora também em escolas de nível secundário, há um processo de compra de universidades e escolas privadas por esta grande rede de fundos de investimentos que aplicam seus recursos em diferentes setores, não lhe dizem nada, onde pode fazer la plata, el dinero vão a ser. Então, esse processo de financiarização hace com que o setor saúde, depois do setor também da previdência e da assistência social, sejam muito importantes como áreas de produção de ganas, de lucro, de tudo isso. Então, o que passa é que com esse processo de financiarização, de privatização, nós temos uma crise que não responde às necessidades de saúde da população. Isso cria uma situação insustenível a médio ou largo prazo, o que nos llena de esperança, porque aí sim podemos renovar nosso projeto de transformação do sistema público no sentido de sistemas universais de saúde. Então, creio que mais que nunca, agora, é o momento de proponer, de renovar nosso projeto de saúde universal, de saúde igualitária para todos. E vejo isto em muitos movimentos. Agora, mesmo em Colômbia, o que vemos com o novo governo é um processo de crítica a esta privatização e, portanto, de transformação em outro sentido. Em Brasil, vivemos um processo semelhante, depois de 4 anos de desmonte completo das políticas, vemos agora uma retomada do processo de construção do Sistema Único de Saúde. Em Chile passa o mesmo, na Argentina. Ou seja, creio que há uma luz no fim do túnel que se acende pouco a pouco com a mobilização social, com a retomada de uma construção de frentes, de alianças muito amplias, mas em defesa da democracia, que me parece ser o primeiro ponto de convergência que pode nos unir agora para retomar e avançar na luta por os sistemas universais de saúde, pelo direito à saúde. Não há nada, como diz, pronto, acabado, listo, pero creio que se desencadenam na hora processos de reorganização da luta popular e democrática em nossa região, que, como digo, acende uma pequena luz ao horizonte. Sí, algo que también nos preocupa mucho tiene que ver con la educación, ¿no? Porque si hablamos de equidad, si hablamos de desigualdades, tenemos que hablar de quién tiene acceso a la educación, y vos sos un profesor, y cómo ves, digamos, estas posibilidades, sobre todo de las comunidades más empobrecidas o de aquellas que vos fuiste nombrando,
de las comunidades negras, de los colectivos LGTB, las posibilidades de aquellos colectivos que están por fuera, digamos, inclusive de la política pública. ¿Hay esperanza también en poder pensar que alguien que es favelado, una persona favelada, pueda tener posibilidades de formarse en la salud para ser parte de la salud pública? Me imagino que has andado y conocés y nos puedes dar un pantallazo sobre eso. Gracias por este punto. Hemos tenido una experiencia muy positiva en Brasil durante los dos primeros gobiernos de Lula, del Partido de los Trabajadores, con las políticas afirmativas de cotas por la universidad. Yo soy profesor de la universidad y he podido ver la transformación en la composición de los estudiantes, ¿no? Los estudiantes que son de comunidades empobrecidas, económicamente empobrecidas, claro que muy ricas en todos los otros sentidos, mas también de negros, de mujeres, personas que son la primera generación de sus familias que ingresan a la universidad. Eso cambió completamente el contexto de las universidades y ha trazido cuestiones, às vezes, que não são simples para os professores, os docentes e a própria estrutura da universidade, que não está e aún não está suficientemente preparada, porque neste momento não é solamente classes que há que donar, há que criar todo um ambiente que favoreça, que permita a permanência dos estudantes. Durante a pandemia, quando passamos ao modo remoto, em linha de transformação, muitos estudantes tinham dificuldades porque em seu bairro não tinha acesso à internet, ou mesmo não tinham computador, ou somente no máximo celular. E mesmo depois, quando retomamos as atividades presenciais, estudantes que têm dificuldade porque se quedam todo o dia e não têm um restaurante universitário, não tendrão dinheiro para ir a um restaurante, para comer. Então, há uma série de dificuldades nesse sentido. Mas não há dúvida que houve um progresso. Então, é possível cambiar o ingresso dos estudantes. Temos um curso de graduação em saúde coletiva em nossa unidade, Instituto de Saúde Coletiva, e a grande maioria de estudantes são estudantes de bairros que vivem em bairros populares, são estudantes que têm situações familiares bastante difíceis e que aí não solamente são capazes de melhorar sua situação de vida, mas também de sua família e de sua comunidade. Às vezes se criam conflitos entre esses estudantes e suas comunidades, porque como quedam como estudantes universitários e se vão à sua comunidade, são vistos como privilegiados ou como estudantes diferentes, e há aí conflitos que também eles vivem. Não se sentem, às vezes, bem em um ambiente universitário onde há muitos estudantes mais ricos e, por outro lado, também não se sentem bem em suas comunidades, porque já são estudantes universitários que não têm as mesmas condições de outros que estão em sua comunidade. Mas creio que o mais grave que passa com esse movimento de reforma, de ampliação do acesso ao ensino superior em Brasil, é que as classes altas, média altas, mais ricas, han abandonado as universidades públicas. Lo que hay un crecimiento al mismo tiempo muy fuerte de la educación privada, de las universidades privadas muy caras. La pequeña, alta clase, mismo hasta poco las universidades públicas tenían ¿cómo puedo decir? Un charme, un prestigio que se pierde ahora. Se pierde y son las grandes, incluso en los cursos de medicina. Agora tem grandes instituições privadas muito ricas que organizam faculdades de medicina que elas sim atraem o prestígio social. E as universidades públicas que estão ocupadas em grande parte agora por os indivíduos que pertencem às classes populares, perdem um pouco esse prestígio social. É dizer, é uma luta em que há avanços, mas que também há retrocessos, e a segmentação, a fragmentação, a fratura que existe na sociedade não é possível de superar
solamente com iniciativas e atividades setoriais ou como políticas como essa de afirmação dos setores. É fundamental articular as cotas, as políticas afirmativas com políticas de universalização, porque senão acabamos como que consolidando essas fraturas que estão aí. Bueno, y hablamos de salud pública y hablamos de ideología, ¿no? Básicamente es como podemos entender cualquiera de las acciones que llevan adelante los estados latinoamericanos, los estados nacionales, provinciales y municipales, en donde se desarrolla una política que favorece o no la salud pública. ¿Qué diagnóstico nos podés traer al respecto de estas ideologías que por ahí van cada vez yendo más hacia la derecha, más neoliberales? ¿Cuál sería la perspectiva entonces? Sobre todo, yo te sigo preguntando desde Latinoamérica, pero nos podés contar, obviamente vos ves las realidades a nivel mundial, que nos des un pantallazo sobre esas ideologías y si avanzan o no. Claro, conversávamos há pouco sobre esse tema. Lo que me parece que hay que tener muy claro que las ideologías vienen siempre juntas, tienen siempre una base concreta, muy material. Y creo que el avance de esas ideologías extremistas, de derecha, mesmo fascistas, tiene a ver con un proceso de sensibilización de grupos que se fueron excluidos del proceso de desarrollo por el avance de las políticas de financiarización del neoliberalismo. Porque, mira, los electores de Trump en los Estados Unidos, de Bolsonaro en Brasil, en grande parte son las personas pobres que viven en comunidades. ¿Y por qué? Porque son las personas que fueron excluidas de cualquier posibilidad de inclusión social. Entonces, son personas que están como que resentidas de las pérdidas. Los operarios blancos, hombres blancos de Detroit, en los Estados Unidos, que trabajaban en la industria automovilística, todo eso, que perdieron sus empleos porque la industria se fue para China, para otros países del mundo, y que no se sienten, no son contemplados por las políticas afirmativas, no son negros, no son mujeres, no son movimientos, no están sufriendo los efectos directos de la crisis climática, no son militantes de la causa de la orientación sexual, mas son personas que tenían un cierto privilegio por serem hombres, por serem blancos, por serem uma classe mediana, etc., mas que ao momento se quedam como empobrecidos e sem possibilidade de apoio. São essas pessoas que são sensíveis e vão reagir como se fosse contra o sistema, mas de hecho contra uma parte do sistema, porque se querem volver a ter seus pequenos privilégios que tinham antes. Então, lo que me parece importante para contener, barrar o avanço dessas ideologias autoritárias, ser capaz de conversar, de atingir essas pessoas que estão aí, que são pessoas que, aunque conservadoras em seus valores comportamentais, são vítimas do processo de concentração de renta, de concentração de riqueza que passou. O avanço das religiões pentecostales, não em sua própria essência de relação com o divino, mas como ator político, se deve muito a esse fator. É como que isso há que reconhecer uma responsabilidade muito grande à Igreja Católica, ao Papa João Paulo II, quando, em caso do Brasil, proibiu a teoria da libertação, de continuar praticando. Isso abriu um espaço enorme para os vendedores da fé, se podemos chamar assim. Então, essa ideologia sempre esteve aí. Não é nova. Sabemos que as
Os grupos neonazistas sempre existiram em Brasília, em Argentina, em todo o mundo, mas por que proliferaram nesses últimos períodos? Exatamente porque encontraram um público sensível a seu discurso, porque foi como que abandonado por todos, abandonado por el sistema, mas abandonado também por las alternativas que poderiam le manter a esperança e a luta, e só o encontraram como espaço para se manifestar esses grupos de extrema direita que passaram a actuar. É por isso que eu dizia, é importante de rearticular de uma forma potente, de uma forma em que se sinérgica, melhor dizendo, as lutas por respeito à diferença com a luta por a igualdade social. Bueno, y ahora, como para ir después abriendo a preguntas, ¿cuáles son los desafíos? Que no es nada poco, no es poco. ¿Cuáles son los desafíos de la salud pública? Ya lo leíste más o menos en ese documento que hicieron hace unas semanas atrás, pero no sé, ¿cómo se va a ir caminando, cómo se va a seguir caminando en función de afianzar entonces esta salud pública que es absolutamente necesaria? ¿Cómo se lucha entonces porque esos derechos se conquisten cada vez más y los pueblos en realidad puedan tener acceso? A ver, ahí está. Siempre hay gente inoportuna. Ahí está, fue. No, sigue, es insistente. Bueno, ahora... Ahí está. Bueno, eso te decía, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo se va a seguir caminando en función de poder lograr entonces que este derecho humano, que es la salud pública, siga cuajando en los territorios y en Latinoamérica y en el mundo? Essa é a pergunta de $1 milhão. Não, creio que, bom, claro, não tenho a resposta exata. Creio que, como disse um pouco mais temprano o professor Jair Nilson, o importante é de desencadenar processos. E, como disse na declaração final do Congresso Mundial, que eu he leído, vivemos uma crise tão grande. Creio que, porque não é somente uma crise sanitária, não é somente uma crise política, é uma crise também ambiental muito grave e é uma crise ético-política. O projeto há uma autora, uma política que se chama Wendy Brown, que me gusta muito, que ha escrito um livro que se chama En las ruínas del neoliberalismo. Lo que ela mostra é que o projeto do neoliberalismo não é somente um projeto de privatização da esfera econômica, mas é um projeto também de cambio moral, ético, em que o individualismo é como se queira também privatizar introduzir na esfera privada os valores do individualismo, os valores de que tu és responsável por tudo que te passa. Se eres pobre, se eres discriminado, é por tu culpa. E isso faz com que o único valor ético que seja a ser buscado é a vitória, é ser bem-sucedido, ser ganador. E para isso tudo vale. Então, chegamos a um ponto de agudização tão grande da crise, com essa ideia do vale tudo individual, que não é mais sustentável. Neste momento, com ameaças incluso de término da vida no planeta, por la crise climática. Se quedamos nesta atitude individual, de cada por si, isso vai claramente nos levar a uma tragédia sem fim, maior do que vivemos na pandemia, e com sucessões de pandemias. Creio que esta situação toda nos faz como que alertar para a necessidade de ação e de ação urgente. Os profissionais da saúde pública têm isso muito vivo em seu cotidiano. E creio que, então, em los serviços, em las universidades, quando estão no processo de formação de novos profissionais, ou em la produção de conhecimento, o que diz um pouco a carta, não?
las grandes lideranzas de las corporaciones, de los oligopolios, de los gobiernos, hacen las malas cosas, para decir una buena palabra, y somos nosotros responsables por hacer la limpieza. Y nosotros no estamos contentos con eso. Hemos visto en todo el mundo el abandono de los puestos de trabajo. Los profesionales de salud no están contentos de modo ninguno. Hay, por la primera vez en el mundo, un número de personas que quieren salir de la profesión es más grande del número de los que quieren entrar. Esto es una crisis realmente de tan gran tamaño que creo que impone una reacción y que va a venir como reacción y que tiene venido como la reacción. Y como lo he dicho, no quedamos paralisados, no quedamos inativos, al contrario, há resistência em todos os campos, há movimento vivo em todas as comunidades. Tu és exemplo disso, conhece bem. O que falta é dar alcance a esse tipo de movimento, é reorganizar, unificar todos os movimentos. É importante que as mulheres hablem com os negros, com o movimento LGBT, com os movimentos ecológicos, com os movimentos políticos. E para isso, creio que falta muito pouco, que é a elaboração de um projeto político capaz de mobilizar e unir todas as forças sociais. E quando as ameaças são tão grandes, somos capazes de esquecer um pouquinho nossas diferenças e nos unirmos em defesa de lo que é fundamental. Bueno, absolutamente de acuerdo con las estrategias de unir, ¿no? De poder unir, y esto visto desde una salud pública con una base muy importante en la comunidad, porque me parece que ahí también se unen fuerzas. Bueno, nos quedan poquitos minutos. Si les parece que abramos a preguntas, si quieren consultarle entonces algo a Luis, ¿pueden levantar la mano? ¿No hay dudas? Acá. ¿Qué pasó ahí? Ahí traen. Bueno, buenos días a todas y todos. Primero quiero felicitar y expresar mi total acuerdo con lo que ambos plantearon o dejaron intuir. Creo que la exposición de usted ha sido francamente un ejercicio de compañerismo para todos los que nos sentimos partícipes de esta experiencia de trabajar junto a nuestros pueblos en materia de tratar de progresar y de mejorar en las cuestiones de salud. Pero me imagino la respuesta, pero no puedo obviarla por la índole de la temática de la mesa. Consultarte si no compartís que necesariamente para el crecimiento y el desarrollo de la expansión, digamos, de la universalidad y de la igualdad. A mí no me gusta hablar de equidad, a mí me gusta hablar de igualdad, porque lo que tenemos que borrar, los dos lo señalaron, es estas escandalosas y obscenas asimetrías e injusticias sociales que hay dando vuelta en materia de salud, en la amplia dimensión de salud. No debemos ir necesariamente de la mano con una expansión de la confirmación de la democracia en el sentido de la expresión de la voluntad popular de gobierno, el crecimiento económico y el desarrollo económico con igualdad e inclusión, porque con los recursos actuales no alcanzamos a cubrir, por más que hiciéramos un sistema absolutamente igualitario, ni por asomo alcanzamos a cubrir las demandas económicas del sistema de salud, que inexorablemente es incremental en su volumen de gasto. Sí, muchas gracias. Muy importante tu comentario. Podría añadir dos puntos. Primero,
soy aristotélico en ese sentido. Creo que la igualdad es el fin. La equidad son estrategias para alcanzar el fin. Entonces, discuto mucho con los estudiantes de salud colectiva que el principio que está en la Constitución, que el principio del Sistema Único de Salud, es la igualdad. Las políticas tienen que ser equitativas en el sentido de dar más a quien necesita más. Pero el segundo punto, hay un gran reto que es cambiar el concepto de desarrollo. Como sabes, hoy el PIB como que mide el crecimiento económico es terrible. Entonces, si protege la floresta, no tiene crecimiento económico. Mas si la derruba, si la destruye, crecimiento económico, es un contrasenso. Entonces, hay que cambiar el modelo de desarrollo. Hay que cambiar el modelo de desarrollo para que mismo gobiernos populares, como el gobierno Lula, primeiro ano, promovió el crecimiento económico, mas às costas del medio ambiente. Entonces, se distribuyó la renta, mas no la riqueza. Entonces, preciso cambiar nesse sentido. Algunos países no precisam mais crescer. Los países más desarrollados no hay que produzir más. Mira, si tenemos el nivel de consumo que hay en los Estados Unidos para todo el mundo, el planeta no soporta. Y el nivel de desperdicio que eso significa, entonces hay que mudar para la economía circular. No hay que producir tanto residuos, tanto desperdicio. Entonces, es posible, sí, hay que tener un modelo de desarrollo que sea sostenible y que sea equitativo. Ya se sabe cómo hacer. No es, las posibilidades tecnológicas de energía renovable, por ejemplo, están ahí, utilizadas con sucesos en muchas partes del mundo. En Australia ahora, en la región, la provincia de Australia del Sur, se produce la mitad de la energía de forma sostenible, solar, eólica. No hay que producir más petróleo, mas há alternativas já viáveis tecnicamente, então há que implementá-las para ser um processo de desenvolvimento que seja de fato sustentável. E, obviamente, que a distribuição seja equitativa. Para isso, há que cambiar os incentivos, porque hoje os incentivos que tem não é por lo que se remunera, não é a produção de bens e serviços, é solamente o juego del capital de papel, financiero. Entonces, la industria farmacéutica, para dar un ejemplo, hace más dinero, más lucros, cuando anuncia la posible descubierta de una nueva molécula que va a generar un nuevo medicamento. Gana más plata con eso, con la producción del medicamento. Si te vas al mercado, te quiere que paguen tarjeta, porque el supermercado hace más plata con la administración de la tarjeta do que con la venta de la comida, de los bienes que están ahí. Entonces, eso es pasible de cambio con regulación. Si tenemos un Estado que representa la población, la sociedad como toda, y no los intereses de las grandes empresas, se cambian con facilidad. Bueno, despedimos entonces con un gran aplauso porque se nos terminó el tiempo. Muchas gracias.